Bueno, un cordial saludo para todos. En esta oportunidad vamos a trabajar en Excel el proceso de crear gráficos. La creación de gráficos en Excel es una forma para representar la información que ya tenemos en forma de datos acá y representarla en una forma gráfica. Como podemos ver acá tenemos un ejercicio donde aparecen unos meses del primer semestre de un año, unas ventas brutas representadas en millones de pesos, 54.3 millones de pesos, 23 millones de pesos, y una utilidad en ese mismo periodo de tiempo de cada uno de estos ítems. Entonces, aquí está representado en valores y acá tenemos esa misma información representada en un gráfico. Acá tenemos los meses enero, febrero, marzo, abril, y tenemos en la parte izquierda, en el eje Y, tendríamos entonces los valores que van a representar estos mismos valores que tenemos acá. Ahora, ¿cómo, ¿cómo normalmente está representado un gráfico? Está representado con la base de que en un eje llamado el eje de las categorías, que sería el eje X, van a aparecer los nombres de esos ítems o de esas categorías, como aquí se llaman, de lo que nosotros queremos representar. Y en el eje de las series, o sea, de los valores, estarían entonces esos números que están representando esas categorías y así, de esa manera, pues cada una de estas categorías va a tener, de acuerdo al nivel del valor que se esté viendo acá, pues va a tener, si es un gráfico de columnas, pues va a tener acá las respectivas representaciones. Eso es como la base. ¿Cómo hacemos entonces para insertar un gráfico de este tipo? Vamos a eliminar este y vamos a crear. Los gráficos se pueden insertar en la misma hoja o se pueden insertar en una hoja diferente. Vamos a empezar por insertarlos en la misma hoja. ¿Cómo se hace? Lo primero es seleccionar el eje donde están las categorías, incluyendo el título, y luego el eje donde están, en este caso, los valores o las series, incluyendo también su respectivo título. Para este ejemplo, como ambas columnas están consecutivas, pues basta con seleccionarlas de manera continua y luego vamos a la ficha Insertar en Excel y acá en Gráficos, en el grupo Gráficos, encontramos los distintos tipos de gráficos que se pueden insertar. En este caso, vamos a insertar un gráfico de columnas, es el primero que tenemos acá en esta parte y con solo darle clic pues ya tenemos el gráfico insertado acá en nuestra hoja, lo podemos mover en caso de que sea necesario para acomodarlo y observen ustedes cómo al insertarse el gráfico acá el ejercicio queda mostrándome los datos que se están utilizando. Automáticamente toma el nombre, el título del gráfico lo toma del nombre que tiene la columna donde están los valores. Entonces, acá ya tenemos este gráfico. Esa es una forma, insertarlo y quedaría en la misma hoja. Ahora, después de insertarlo en la misma hoja, podemos ver cómo podemos insertarlo en una hoja diferente. Hay varias formas. Una, cuando ya tengo el gráfico acá, si yo lo quiero en una hoja diferente, con solo, observen ustedes que con solo dar clic sobre el gráfico, miren cuando estoy fuera del gráfico y le doy clic en el borde, aparece automáticamente acá la ficha diseño de gráfico. Y en esa ficha de diseño de gráfico al final hay una opción que se llama mover gráfico. Con esta opción yo puedo darle clic y decirle que el objeto que está en esta hoja 1 lo quiero mover a una hoja nueva y ponerle el nombre que yo quiera a la hoja. Acá se va a llamar gráfico 1, pero yo puedo ponerle el nombre que yo quiera. Le voy a dar a aceptar y observen ustedes que el gráfico se desplaza a una hoja nueva. Aparte se llama la hoja gráfico 1 y acá la hoja 1 donde están los datos pues queda solamente con la información que tiene. Entonces queda una hoja gráfico y una hoja 1. Si yo quisiera, vamos a eliminar este gráfico de acá, vamos a eliminar esta hoja, eliminar, aceptar, listo. Si yo quisiera desde el principio insertar el gráfico de una vez en una hoja nueva, hay una forma muy rápida que es seleccionar los datos y presionar la tecla de función F11. Recuerden ustedes que en los teclados del portátil, generalmente para ejecutar estas teclas de función hay que presionar la tecla Fn y luego la tecla F11. Al ejecutar
F11, pues rápidamente nos queda el gráfico de una vez en una hoja nueva y siempre será un gráfico de barras. Ya veremos entonces cómo hacer esos cambios. Por el momento vamos a dejar esta hoja acá, vamos a pasar a la hoja de datos y vamos a volver a insertar el gráfico en la hoja para tenerlo acá y mostrar otras cositas. Entonces ya tenemos cómo crearlo en la misma hoja, cómo crearlo en una hoja diferente, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo cambiar el tipo de gráfico. Dijimos que inicialmente era un gráfico de barras, porque así lo elegimos, pero podemos hacer cambios. Y esos cambios se hacen, si ya tengo el gráfico listo, se hacen directamente desde la ficha diseño de página donde está antes del final, cambiar tipo de gráfico y aquí puedo elegir otro tipo de gráfico. Entonces, si no quiero el de columnas, puedo escoger uno que sea de líneas como este, ¿sí? Y darle a aceptar y ya están los mismos datos representados pero en forma de líneas. También puedo en el tipo de gráfico escoger un gráfico circular, sería como este, ¿sí? Este sería el gráfico circular plano, o lo puedo seleccionar también en gráfico circular en 3D como este, darle a aceptar y ya tendríamos acá la forma del gráfico. Entonces, eso sería la forma como puedo cambiar el tipo de gráfico cuando ya el gráfico está insertado. Si lo quiero elegir desde antes de insertarlo, vamos a borrar nuevamente, seleccionamos los datos, vamos a la ficha insertar y acá en tipo de gráfico de una vez selecciono el tipo que quiero. Ya no escojo el de barras, sino que escojo bien sea el de líneas o bien sea el de gráficos en 3D o circular 3D como este y ya tenemos el gráfico acá insertado. Observen ustedes que en este gráfico de 3D, cada uno de los meses está representado por un color y acá en las convenciones, en la parte inferior, me aparece enero con azulito, febrero con anaranjado, entonces ya estoy viendo que este es enero, que este es febrero y así sucesivamente. Listo. Vamos a volver al tipo de gráficos de barras. Acá cambiar el tipo, vamos a volver al de columnas acá y dejamos este. Le damos a aceptar. Observen que también puedo escoger el de barras de este o el de barras de este, que serían unas barras más gruesecitas, también por colores, ¿sí? O dejarlo en el de estas de acá, que tienen un solo color, y ya con un solo color pues simplemente tienen los nombres en la parte inferior. Me está diciendo que esas ventas son todos los colores azules. ¿Por qué me dice que esas ventas son los colores azules? Porque también acá en el diseño de gráfico, ahorita vamos a ver que yo le puedo agregar otras columnas para comparar. Cambiar el tipo de gráfico, entonces ya lo vimos, vamos a ver cómo cambiar el diseño. El diseño de gráfico tiene que ver con esta forma, como se ven representadas las columnas, y para este caso vamos a diseño de gráfico y observen que acá están los estilos de diseño. En los estilos de diseño yo puedo escoger entre cualquiera de estos. Hay unos cambios, por ejemplo, si escojo este, que observen que los valores se ven dentro de las columnas, están representados los valores y ya no aparecen aquí al lado izquierdo en el eje, como estaba originalmente. Miren que originalmente estaba, el diseño que tenía era algo así como este, donde tenían a este lado los valores. Incluso también aparecen los valores en la parte interna, pero con este pues se ven un poquito más claros. Esos son, digamos que, otros estilos de diseño que yo puedo elegir en cualquier momento. Ya eso depende del gusto de cada quien o de la necesidad específica. También en cuanto a ese diseño se le pueden cambiar los colores. Aparte de los colores básicos que él me pone, yo puedo utilizar un conjunto de colores como estos que hay acá para representar estos mismos gráficos y puedo hacerlo pues dependiendo de las necesidades o por ejemplo en las empresas tratan de buscar que sea o que coincida con los colores corporativos y demás, entonces uno puede elegir la escala de colores que mejor le represente
esa información. También podemos hacer, en el cambio de diseño, podemos hacer otra cosita que es hacer que el diseño como este sea un diseño rápido y que el mismo Excel nos ayude a encontrar un diseño diferente en esta partecita. ¿Sí? Listo. Ahora, aparte del tipo de diseño del gráfico, entonces vamos a ver cuáles son los elementos del gráfico. Los elementos del gráfico básicamente son el título, todos los elementos de las series, todos los elementos de las categorías en la parte inferior, y todo eso puede ser modificado. Por ejemplo, si yo quiero modificar algo en el título o el título no apareció como yo lo quería, yo puedo venir acá y modificarlo. Simplemente decir que estas son las ventas brutas y no quiero que digan millones de pesos, yo puedo modificarlo, borrarlo, ¿sí? O simplemente quiero que diga ventas es las millones de pesos y ya tengo el título cambiado. Los, los valores de acá, las categorías, las puedo cambiar en cuanto al formato. Yo puedo aumentar si quiero el tamaño, ponerles negrita, cambiar el color de la letra o utilizar cualquier otra combinación que yo quiera acá. Si quiero, puedo modificar la forma como se ven también los datos en la parte interna de esto. Los puedo eliminar o acá en diseño de gráfico hay unas opciones como acá a la izquierda que dice agregar elementos del gráfico. Aquí puedo agregar o quitar elementos del gráfico. Por ejemplo, en la parte de acá están los títulos del gráfico, aquí me dice que no tiene que si le doy clic acá no tiene ningún título, si le doy acá está el título encima como estaba, o si lo voy a poner superpuesto es para que los datos ocupen más espacio y así queden por encima, pues el título va a quedar aquí como en la mitad de todos esos datos. Entonces puedo jugar con el título, puedo jugar con las etiquetas de los datos, que son las que estábamos viendo acá en la parte interna, estos numeritos que hay acá. Entonces yo puedo decir, acá me parece que están en el extremo interno. Si yo quiero ninguna, miren que desaparecen. Si yo quiero en esas etiquetas decirle que en el centro, pues me van a aparecer en el centro de las barritas, en el extremo interno como estaba, en el borde inferior, en la parte externa arriba, ¿sí? O como una llamada de datos, es decir, como si fueran unos cajoncitos que me indican en dónde están. Entonces yo puedo elegir cualquiera de esas opciones, vamos a dejarlos, por ejemplo, en el extremo externo y me quedan los datos allí. Entonces hay varias cositas que yo puedo hacer con el gráfico si me meto por acá donde dice agregar. Puedo manejar también estas barritas que aparecen allí si yo quiero que esas líneas de cuadrícula que aquí están horizontales, si yo no las quiero, las puedo quitar o puedo poner las verticales y las horizontales o puedo poner las secundarias también para que se vea más, que se vean más rayitas aquí en mi gráfico. De pronto acá, si lo ampliamos, vemos por acá la otra cantidad de rayitas que se ven. Entonces yo puedo jugar con todo eso. Esos son aspectos que yo puedo manejar acerca de las opciones del gráfico. Entonces, ya para terminar, fuera de los elementos del gráfico, tendríamos que ver, vamos a ver acá, una opción 6 que me faltó por acá, que sería la de los ejes. ¿Cómo así la de los ejes? Nosotros acá estamos manejando solamente los dos ejes, ¿sí? El horizontal y el vertical, pero en el eje vertical solamente estamos utilizando unos datos. Si yo quisiera a estos datos agregarles también la columna de utilidad para que quede comparada, entonces sería, acá en el diseño de gráfico, yo puedo venir acá donde dice seleccionar datos y en este cuadrito me está mostrando qué datos tenemos acá, que serían los de enero-febrero en el eje categorías, pero en el eje de la serie solamente tenemos ventas brutas. Si yo quiero agregar el otro, entonces le voy a dar a agregar acá y le agregamos la serie de la utilidad y le vamos a dar a aceptar
aceptar y observamos cómo, bueno, aquí nos quedó un error porque en esta de la utilidad en ventas hicimos algo malo. Vamos a modificar esa utilidad en ventas. El valor de la serie, los valores de la serie serían estos de acá, que no los tomamos en cuenta. El nombre de la serie es solamente esta celda de acá. El nombre de la serie es este y los valores de la serie son estos otros. Le vamos a dar a aceptar y ahora sí los tenemos tal cual. ¿Sí? El nombre de la serie entonces es utilidad en ventas, que aquí nos apareció en el color más clarito, y ventas sería esta. Entonces recuerden, cuando entramos a seleccionar datos, agregamos y ese datico hay que seleccionarlo dándole clic en primero la utilidad, que sería el nombre, y luego los datos para que me seleccione la columna. Esto sí lo vamos a hacer cuando ya el gráfico está hecho. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos insertarlo de una vez? Vamos a correr este gráfico para acá para que observen lo siguiente. Si yo quiero iniciar de una vez con todo, yo puedo seleccionar de una vez tanto la columna de las categorías como el de los datos y de una vez me queda el gráfico con todos los datos. ¿Sí? De una vez con las dos. Miren, aparece de una vez las ventas y la utilidad en ventas. Entonces aparecen comparadas acá. En enero esta es la columna de las ventas y esta es la de la utilidad, ventas, utilidad y así sucesivamente. ¿Sí? Es el mismo gráfico que tenemos allí, solo que aquí ya le habíamos cambiado el diseño y acá está como aparece originalmente. Eso cuando los datos son consecutivos. Pero hay una cosa que tenemos que ver y es aprender cuando yo necesito crear un gráfico donde los datos no son consecutivos, es decir, necesito, por ejemplo, la categoría de los meses, pero no con las ventas, sino con la utilidad en millones de pesos. Y este rango no es consecutivo con este. Cuando yo selecciono uno y voy a seleccionar el otro, pues entonces se cancela el anterior. ¿Cómo hago yo para seleccionar ambos rangos? Selecciono el primero y antes de seleccionar el segundo dejo presionada la tecla Control y luego en una sola pasada selecciono el segundo. Hay que tener mucho cuidado de no sobreescribir porque entonces me quedan los datos mal seleccionados. Es una sola pasada, repito. Una pasada para este, presiono la tecla Control y a continuación selecciono el otro. Ya tenemos los dos rangos seleccionados, ahora sí, insertar, voy al tipo de gráfico, ejecuto y miren que me queda el gráfico solamente de la utilidad en ventas en millones de pesos. Acá está solamente los datos de la utilidad. Miren que si yo le pongo en las categorías, vamos a mirar acá, agregar elemento, vamos a agregarle las etiquetas de los datos en la parte del extremo. Miren que aquí nos damos cuenta que este datico de enero es el de 19, este es el de 8.3, ¿sí? Y así sucesivamente. Esa es la forma entonces como manejamos y manipulamos la información de los gráficos. Espero que esta información les sea de mucha utilidad. Hasta la próxima oportunidad.